de nuestra práctica. Vamos a hacer referencia a algunos aspectos de lo que es la organización y referenciación de papeles de trabajo. Bien, dentro de lo que es la organización y referenciación de papeles de trabajo, debemos tomar en cuenta algunas definiciones que se manejan en materia tributaria, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en auditoría financiera, todos los papeles de trabajo que vamos estructurando, ¿cómo los denominamos? Legajos, licenciada. Legajos de auditoría, ¿no? Los conocemos más como legajos de auditoría. En auditoría tributaria un poquito cambia el nombre, ya estos se denomina cuerpo de antecedentes. Ya se los denomina cuerpo de antecedentes, ¿no? Que no es otra cosa que todos aquellos documentos, aquellos papeles de trabajo, los informes, documentos que recopila un fiscalizador, ¿no? Y es todo este proceso determinativo que está plasmado en estos papeles de trabajo. Entonces, a esto se denomina cuerpo de antecedentes. Ustedes un poco por metodología, para que no se me confunda mucho, podemos decir que es el equivalente a legajo de auditoría, pero acá se denomina como cuerpo de antecedentes. Este cuerpo de antecedentes, ¿cómo empieza a organizarse en realidad, ¿no? Este cuerpo de antecedentes se va a empezar a formar siempre por lo principal, que es la orden de fiscalización, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza? Empieza siempre, o sea, no puede haber ningún proceso de fiscalización si no se tiene la orden de fiscalización. Hemos dicho que esta orden de fiscalización va a determinar el alcance, los periodos, nos va a determinar los impuestos a los que está sujeto, la modalidad de fiscalización, ¿no? Entonces, sí o sí, tiene que inicializarse y posteriormente a estos se irán añadiendo los otros documentos, como ser las notificaciones, requerimientos, los papeles de trabajo que se elabore, la documentación e información que se recopile durante el proceso, ¿no? Entonces, se va a ir ordenando bajo esa estructura este cuerpo de antecedentes. ¿Cuál es su clasificación o cómo se clasifica este cuerpo de antecedentes? La clasificación del cuerpo de antecedentes va estructurada en 3 carpetas. La carpeta número 1, la carpeta número 2 y la carpeta número 3. Son las 3 carpetas que se van estructurando. ¿Qué se consigna en la carpeta número 1? En todo lo que es la carpeta número 1 van a ir los antecedentes, van a ir los papeles de trabajo y si hubieran efectuado algunos pagos, los pagos que puedan haber realizado. La carpeta número 2 va a estar constituida por actuaciones posteriores. Y la carpeta número 3 es el archivo permanente. Esa es la estructura del cuerpo de antecedentes, ¿no? Entonces está clasificado en esos 3 grupos. También es importante hacer notar, ¿no?, que si se tratase, digamos, de una primera fiscalización que se está realizando, en este caso sí o sí tienen que armar todas las carpetas. ¿Qué pasa? Pero si se trata ya de una segunda, tercera fiscalización, entonces a este archivo permanente se pueden ir añadiendo algunas actas o documentos que se haya tenido. Además que ya se tiene como referente estas fiscalizaciones, ¿no?
Es decir, cuando se trata de más de una vez, ya tendrían que sacar el archivo permanente para que puedan ver qué es lo que han determinado, cómo es lo que se ha realizado y también objeto de no duplicar la información. Acá la carpeta número 1 más la carpeta número 2, lo más probable es que siempre van a ir a otros departamentos, ¿no? Es decir, va a ir al departamento jurídico, por ejemplo, en los casos de verificación externa, fiscalización externa, juntamente con la carpeta número 2, y la carpeta número 3 es la única que se queda como archivo permanente en el departamento de fiscalización. La carpeta número 1 va a tener documentos como ser, por ejemplo, hemos dicho, la orden de fiscalización, las notificaciones, va a tener los requerimientos, las actas de independencia, los memorándums de designación, las solicitudes de prórroga, ¿no? Y todos estos documentos que se van generando en la primera parte. Va a tener una segunda parte donde van a estar todos los documentos o los papeles de trabajo de campo, es decir, aquellos que vaya a elaborar el fiscalizador. Y tiene una tercera parte que son los documentos que están relacionados con el sujeto pasivo, es decir, va a tener ahí su copia del NID, del poder del representante legal, actas de director. Generalmente la parte 3 de la carpeta 1 es similar a la carpeta número 3, que es el archivo permanente, casi son los mismos documentos, ¿no? Entonces, estos son los que van a trasladarse a otros departamentos, en cambio la carpeta número 3 es la que permanece. Asimismo, en lo que es el orden y la cronología de cómo se van consignando en los papeles, hay un índice que lo vamos a ver, que se tiene que seguir ese índice para ir estructurando. Asimismo, en lo que son la carpeta número 1, en su parte número 2, va a tener, hemos dicho, todos aquellos documentos de que están, que haya elaborado el fiscalizador, ¿no? Incluye eso hasta aquellos documentos que van a dar origen al posible adeudo tributario. Asimismo, la carpeta número 2, ¿ya? Cuando el contribuyente, en este caso, esta carpeta va a ser posterior a lo que es el proceso de fiscalización. Es decir, en realidad, la carpeta número 1 va a elaborar el fiscalizador, la parte 1, la parte 2 y la parte 3, y la carpeta número 2, que son las actuaciones, como se dice, posteriores a la vista de cargo. Entonces, en este caso, en esta carpeta número 2 va a estar la vista de cargo, más las notificaciones, más los descargos que pueda presentar, más la elaboración de la resolución determinativa. Pero esa carpeta número 2 se van a ir acumulando los actuados y ya iría otro departamento, como es el departamento jurídico, la unidad técnica, la que va a ir generando la valoración de los descargos, la recepción de los descargos, la emisión de la vista de cargo, de la resolución determinativa, disculpe, el informe de valoración de todos estos descargos posteriores que pueda haber generado, ¿no? Y la carpeta número 3, definitivamente, esta carpeta va a incluir todo lo que son la información respecto al contribuyente, como ser los números de NID, va a estar aquí los fotocopias de lo que son su escritura de constitución, sus actas de directorio, pueden estar ahí consignadas, ¿no? Los memorándums, los informes gerenciales que han hecho respecto a los resultados de la auditoría obtenida. Entonces va a estar toda esta información que se va a quedar como antecedente en el departamento de fiscalización. Hemos hecho hincapié que la carpeta 1 y la carpeta número 2, incluso ante un posible proceso, porque
Cuando uno hace una fiscalización, no sabe si se va a ir a una impugnación, la van a pagar total, parcialmente, o finalmente no la van a pagar y se va a un proceso de impugnación. Entonces, hay la posibilidad siempre de que se vaya a un proceso de impugnación, y en un proceso de impugnación ambas carpetas, tanto la carpeta 1 como la carpeta 2, deben ser remitidas a la instancia correspondiente. Si habrían optado, por ejemplo, por un recurso de alzada, a la autoridad de impugnación tributaria tendrán que remitir esas carpetas. Si fuera un recurso contencioso tributario, deberán llevar estas carpetas al juzgado administrativo, coactivo, fiscal y tributario, ¿no? Entonces, se llevan pero en originales. Entonces, estas carpetas, tanto la 1 como la 2, siempre van juntas y van foliadas de forma correlativa, a diferencia de la carpeta número 3, que es la que se va a quedar en el departamento de fiscalización, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Ya. ¿Cómo va la foliación de estos documentos? Hemos dicho que todo esto se llama cuerpo de antecedentes, que están formadas por 3 carpetas, ¿sí? La foliación siempre va a empezar desde el índice, ¿no? Es el índice el que va a ser la carpeta. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, por decirles, me voy a ir haciendo unos cuadros pequeños para que ustedes puedan más o menos ir identificando cómo se van a estructurar estas carpetas, que es lo que ustedes van a trabajar con posterioridad, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a suponer que tengo todos estos papeles. Voy a suponer que esta es la carpeta número 1. Voy a suponer que esta es la carpeta 2. Y esta es la carpeta número 3. ¿Cómo vamos a foliar? La foliación va, la carpeta número 1 y la carpeta número 2 van de forma correlativa. Entonces, por ejemplo, aquí va el número 1, esta será el número 2, esta voy a suponer que son n carpetas y supongo n hojas, n folios, y digamos que esta es la carpeta número 255, digamos, ¿ya? Entonces, va de forma correlativa la foliación. Se arman carpetas, grupos de hasta 200 hojas para que no sean muy voluminosos, ¿no? Entonces, aquí voy a manejar un poquito, digamos, la 180, ¿ya? Que es la carpeta número 1. La carpeta número 2 debe seguir esta correlatividad, es decir, esta deberá continuar, la 181, la 182, ¿sí? La 183, aquí vamos a suponer la N para que veamos, y esta es, digamos, mi hoja número, no sé, 350. ¿Ya? Entonces, la carpeta número 1 y la carpeta número 2 tienen que ir de forma correlativa.
¿sí? Se van foliando de forma conjunta. Y la carpeta número 3 tiene que ir con una foliación empezando de nuevo. Es decir, esta va a ser la 1, la 2, aquí vamos a poner que tenemos varios, esta es la N, y esta es la hoja número, digamos, 120. 80, digamos, no es más información, ¿sí? Entonces, empieza nuevamente para la carpeta número 3, carpeta 1 y carpeta número 2, se folían de forma correlativa hasta la N, ¿sí? La carpeta número 2 continúa la foliación de la carpeta número 1 hasta la N, y la carpeta número 3 empieza nuevamente su foliación, ¿sí? Hasta el número de hojas que tengan definidos o que tengan establecido. Estas foliaciones que se consignan acá, por si acaso, no pueden sufrir borrones, no pueden tener sobrescrituras, no pueden tener tachaduras, no pueden tener enmiendas, ¿no? O sea, no pueden borrar, o sea, no pueden agarrar y borrar, sobreponer. O sea, no puede tener esta foliación ese dato. ¿Qué pasaría? Pero a veces sí nos equivocamos, ¿no? O sea, por ejemplo, la 181 había estado muy pegadita y de pronto a la 183 le pongo la 182, no me he dado cuenta que he omitido la 182, ¿sí? Ahora, si es un documento que yo lo puedo rehacer, por ejemplo, es un papel de trabajo que yo lo he elaborado, lo puedo reimprimir y le cambio y le pongo el número correspondiente. Eso podríamos hacer. Pero, ¿qué ocurre si por alguna razón es un documento que no lo puedo reemplazar? Supónganse que es un contrato que me ha dado el contribuyente y que yo no lo puedo reemplazar, ¿sí? Entonces, qué sé yo, digamos, está ahí algún contrato, alguna factura, algún documento original que no lo puedo reemplazar, ¿sí? No puedo borrar, no puedo sobreescribir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que tenemos que hacer es simplemente que se tacha el número errado, ¿sí? O sea, se le pone una línea aquí cruzada, por ejemplo, en el 182 y en la parte inferior aquí se pone la leyenda, corre y vale. Ya con eso estaríamos habilitando, por ejemplo, se debe tachar y se pone corre y vale. Para que no quede dudas, la voy a bajar esta hojita, digamos, de aquí de la 182, que nos hemos equivocado. Sí, yo me he equivocado, esta no era la perdón, en la 183 le he puesto 182 y no correspondía. Entonces, porque se me pegaron las hojas y no pude corregir, como no puedo borrar, entonces lo que se hace es agarran y tachan, ponen una tachadura aquí, pero no así borrando, sino una línea cruzada. A ver, permítanme un ratito, ¿dónde están mis dibujos? Ya, lo que se hace es poner aquí una línea así cruzada. ¿Ya? Se la cruza la línea. Ya, entonces se pone aquí una línea cruzada. No es que la pongo varias líneas, es una línea cruzada y inmediatamente en la parte superior voy a poner 183, que era la que correspondía, digamos, o 181. ¿Ya?
Pues de repente me he equivocado, le he puesto 182 y era la 183. Entonces ahí abajo con signo en la parte inferior, corre y vale, ¿sí? El folio número en este caso es el número 183, que es el que sirve, ¿sí? Y se pone tanto en numeral como en literal, entonces tendrá que decir 183, tanto en numeral como en literal, y esto le da la validez de lo que hemos corregido. No se dan cuenta, no se borra, sino se pone ahí y tiene que llevar necesariamente esto la firma del jefe de departamento, que es lo único que le valida. Tiene que firmar y con esto se valida. Pero si la podemos corregir, pues la corregimos, la reponemos. Pero si no, hacemos esto, ¿no? Ponemos una línea cruzada y encima ponemos el número que corresponde. Pero no se puede borrar, no se puede sobreponer, ¿no? O sea, simplemente es la forma y con el corre y vale y la firma del jefe de departamento se estaría validando. Esta foliación puede hacerse de forma manual, o sea, a mano, o también podría utilizarse algunos medios tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo, hay unos foliadores, ¿no? Automáticos que hay, entonces puede darse esa situación. Si es la foliación a mano, sí o sí esta foliación tiene que ser de color azul, si fuera a mano. ¿Ya? Si fuera a mano, sí o sí tiene que ser la foliación de color azul, o sea, con lapicero azul, a eso nos referimos, ¿no? Entonces tiene que ir la foliación en color azul. Si fuera en medios tecnológicos como computadoras o los otros, los foliadores, ahí pueden utilizar tinta negra, no hay ningún inconveniente. Pero en este caso, el número 1 siempre va a ser el índice, el que se va a dar inicio a la foliación. Nuestra primera hoja de nuestra carpeta de auditoría siempre va a ser el índice, ¿no? Entonces, es nuestra carpeta que va a ir a foliar esto. Entonces, el índice siempre va a ser nuestra primera hoja. Y después, bueno, vienen las otras hojas, la otra documentación y se va foliando como hemos establecido. Lo que se hace es, bueno, hay carpetas que pueden ser no muy ampulosas, ¿no? 300 hojas, 150 hojas, pero hay fiscalizaciones, sobre todo las fiscalizaciones integrales, que pueden ser pues 10.000, 15.000 hojas. Entonces, para que no estemos manejando todo en uno, lo que se hace es manejar grupos de hasta 200 hojas, ¿no? Entonces, 200 hojas un grupo, sigo en la carpeta 1, pero continúo la foliación. Entonces, armo grupos de hasta 200 hojas con cada uno de ellos. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Ya he terminado mi proceso de fiscalización, ya está todo listo, yo tengo las 350 hojas, ¿sí? Pero de pronto había habido un requerimiento de una documentación que por alguna razón no me llegó, pero porque como yo tengo plazos para entregar, pues en ese caso sí o sí tengo que incrementar o me sustenta mejor mi proceso de fiscalización. Hemos dicho que yo no puedo borrar, supónganse que aquí en la 170, ¿ya? En la 120, digamos, yo tengo que aumentar una hoja. Pero ya, si yo aumentara eso, todo el resto hasta la 180 tendría que borrar, ¿verdad? Tendría que borrar. Entonces, en estos casos en los que amerita y es necesario que yo tenga que incorporar hojas, lo que hago es, por ejemplo, si esta es la 120, yo tengo hojas que aumentar atrás. Digamos que me han llegado 3 documentos que es importante que yo lo haga. Como ya no puedo borrar, lo que puedo hacer en las siguientes hojas es lo siguiente.
Entonces voy a numerarlas, por ejemplo, con 120A, 120B, 120C. ¿Se dan cuenta? Entonces, aumento. Ahora, ¿cómo va la foliación en el reverso de la última hoja, por ejemplo, de la 350? Yo tenía la 1, la 2, la 3, etcétera, etcétera. Teníamos hasta el, bueno, aquí estamos haciendo 120, 121, 122 y teníamos hasta el 350, que era mi última foja. ¿Sí? En este caso, mi N, mi número de hojas, va a ser 350. Que son todas las hojas que están foliadas. Pero aquí hemos dicho que le estoy aumentando estas hojas, estos documentos que sí ameritan que se incorporen porque son importantes. ¿Sí? Me van a sustentar mejor mi determinación. Entonces, como estoy aumentando, lo que se tiene que hacer es, se elabora también un acta en la que se dice que se está incorporando, se autoriza la foliación complementaria. Entonces, tienen que hacer un acta con la foliación complementaria. Entonces, ¿qué va a haber? Aumenta estas 3 hojas, más, estamos diciendo, la foliación complementaria. Entonces, ¿cuántas hojas estaría aumentando? Hojas más, licenciada. ¿Cuántas? 3 hojas. Y más el acta de foliación. 4. 4. ¿No ven? Más el acta de foliación complementaria. En esta acta se dice que se está fundamentando porque estamos incorporando estos folios, porque en realidad ya no deberíamos incorporarlos. Entonces, en esta acta que está firmada por el supervisor y por el jefe de departamento, van a decir por qué amerita o necesita. Entonces, aquí ya no tengo las 350 hojas. ¿Cuántas voy a tener? Voy a tener aquí la 1, la 2 hemos dicho, hemos aumentado en la número 120. Entonces, aquí nosotros habríamos aumentado 121 a 120, ¿no? Porque no cambia la numeración. 120 a 120B, 120C. Y después aparece el 121, 122 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a hacer aparecer toda la documentación. Pero hemos dicho que aquí yo tengo hasta la 350. Entonces, después de la 350, yo voy a tener aquí, a esto le voy a añadir, ¿sí? El acta de foliación complementaria. Entonces, yo ya voy a tener aquí, ¿cuántas hojas? ¿Sí? Aquí yo ya voy a tener N. Total, ¿cuántas hojas voy a tener? 354. 354. Voy a tener 354 hojas. ¿Sí? Tengo 354 hojas, que sería mi total. ¿Sí? ¿Queda comprendido, por favor, estos dos aspectos? ¿Qué pasa si yo me equivoco al foliar o qué pasa si yo aumento hojas? ¿Está comprendido? Sí, licenciada. Ya. Sí, licenciada. Es lo que tienen que hacer, por ejemplo, ustedes cuando hagamos la auditoría, vamos a ir trabajando bajo estos criterios, ¿no? Asimismo, ¿qué pasaría también
Si en algún momento viene el contribuyente y me dice, por ejemplo, ustedes están recogiendo su documentación y dicen, por favor, necesito que me devuelva mis planillas de sueldos porque la Caja Nacional me ha inicializado un proceso de fiscalización, de revisión, y yo tengo que entregar las planillas originales. Entonces, ¿puede venir a pedirnos? Sí. Entonces, en aquellos casos que se necesita y que nos pida, obviamente no puede venir y decir, devuélvame mis hojas, ¿no? Tiene que presentar una nota solicitando el desglose correspondiente. Entonces, en este caso se autoriza el desglose y en su lugar deben quedarse fotocopias autenticadas, ¿no? De estos documentos. Es decir, los únicos autorizados a legalizar son las autoridades que han emitido, las entidades que han emitido. Entonces, por ejemplo, ahí esa planilla no somos dueños el SINDESO, no podríamos legalizar. Lo único que vamos a hacer es autenticar, es decir, es copia fiel del original y en su lugar se va a quedar esas fotocopias autenticadas. Entonces, eso es cuando necesitan y sea necesario desglosar antes del proceso, porque es lo más recomendable es que mientras no se termine todo el proceso de fiscalización, que siempre se mantenga en originales para que pueda darse mayor credibilidad a nuestros documentos. Aunque la autenticidad tampoco no le quita credibilidad, pero siempre es manejar de todas maneras esta cronología. ¿Ya? Como estos expedientes van de un lugar a otro, por ejemplo, los hacen en Fisca, ya los hace, van de una mano a otra. Los elabora todos estos documentos el fiscalizador, pero cuando termina tiene que pasarle a su supervisor. Su supervisor revisará, verificará, firmará donde corresponda y después tienen que pasarle al jefe de departamento de Fisca. Entonces, como ya está yendo a otro lugar, entonces esto se entrega, por ejemplo, a la secretaria de Fisca, ella recepciona y le pasa al jefe de departamento. Una vez que haya revisado y haya valorado el jefe de departamento, le devuelve a su secretaria y se pasa a secretaria de gerencia. Secretaría de Gerencia recibe estos documentos, le pasa a Gerencia y una vez que ha firmado, se lo devuelve a Secretaría de Fisca. Se dan cuenta, pasa por N manos. Y en esas N manos podrían perderse algunas fojas. Entonces, por eso es importante que quienes reciban siempre vayan verificando el número de las fojas correspondientes. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que les ha llamado la atención? Es muy similar a lo que hacemos en el legajo de auditoría, ¿no? Es muy similar, casi utilizamos las mismas normativas, pero bueno, aquí es mucho más delicado la parte de foliación en el entendido de que, por ejemplo, saca el de fiscal y el gerente, otra vez va al departamento técnico, el departamento técnico recibe, sacan la RD, otra vez pasa a gerencia, a su secretaría, después cuando impugnan, todo eso te tiene que llevar a las autoridades donde se están impugnando, se dan cuenta, incluso sale de la administración tributaria estos documentos originales. Por eso aquí se le da mucha importancia a lo que es la foliación de la documentación. ¿Ya? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son, de lo que ustedes ya conocen, qué son los papeles de trabajo. A ver, ¿quién me dice qué son los papeles de trabajo? ¿Qué es un papel de trabajo? Son evidencias, licenciada, que el fiscalizador prepara para poder respaldar su dictamen o su opinión. Ya, ¿qué más? A ver, ya han llevado Audi 1, Audi 2. Está muy bien lo que dice el compañero, que alguien más nos quiere complementar o podría complementar. Podría decirse, dice que es un conjunto de documentos donde registra cédulas, esas cosas, dice. Ya, perfecto. En otras palabras, son registros, ¿no? Que los elabora, como han dicho sus compañeros, el fiscalizador y sobre algunos procedimientos que ha aplicado, las pruebas que ha realizado,
la información que ha obtenido y básicamente las conclusiones a las que ha llegado, ¿no? Entonces, estos documentos de por sí van a ser un vínculo, si ustedes quieren, conector entre los registros contables y los informes de los fiscalizadores, ¿no? Que tienen que documentar y sustentar todo el trabajo que habrían desarrollado, ¿no? Son estas cédulas que son clasificadas y son ordenadas cada una de ellas y también ya dentro de lo que es la clasificación de cédulas vamos a ver cómo se clasifican estos papeles de trabajo, ¿no? Tiene lo mismo que ustedes han venido trabajando o conocen, ¿no? Las cédulas se clasifican acá en lo que son las tradicionales, las eventuales y las predefinidas. Dentro de las tradicionales tenemos dos tipos de cédulas, las cédulas resumen y cédulas detalle. Las cédulas resumen y las cédulas detalle. Las cédulas resumen son aquellas que conocemos más como sumarias, ¿no? Donde están los resúmenes, los cuadros sinópticos, ¿no? Que nos generan. Y en el caso de la auditoría puede ser por cuentas, puede ser por rubros, por impuestos, por áreas de operaciones. Actualmente se está trabajando por impuestos. Por ejemplo, en la auditoría financiera trabajamos por rubros, activo, disponible, exigible, realizable, ¿no? Y pasivos. En cambio, en la auditoría tributaria se está manejando por impuestos, IVA, IT, IUE, RC, IVA, etcétera, etcétera. Y las cédulas detalles, bueno, son aquellas que analizan y desglosan cada uno de los conceptos de la cédula resumen. Cuando hablamos de cédulas eventuales, estas no tienen un formato que sea estándar, una nomenclatura, ¿no? Estas cédulas eventuales son denominadas por el fiscalizador. Por ejemplo, si está haciendo, no sé, circularizaciones, entonces ahí le bautizará con el nombre que crea conveniente, pero es importante que estos nombres que les vaya a generar estos papeles de trabajo sean lo más claros posibles. ¿Por qué? Porque no necesariamente van a haber gente del área. Normalmente cuando hacemos auditoría financiera, el gerente financiero es el que recibe la auditoría, el gerente general no, es decir, que no, pero a él solamente le interesa el resultado. En cambio, el financiero va a ir a revisar, va a verificar que esté bien, ¿no? Que esté todo dentro del marco del control interno, etc. En cambio, en la auditoría tributaria, a pesar de que el gerente no tiene nada que ver con impuestos, no tiene nada que ver con el área de ciencias económicas, va a querer saber de dónde se está determinando esa deuda, ¿no? Porque al final es un importe que se le estuviera cobrando, entonces tiene que ser lo más claro para que cualquier persona que no sea incluso del área puede ir identificando. En auditoría tributaria tenemos también bastantes cédulas que son predefinidas, como por ejemplo la orden de fiscalización ya tiene cierto formato, el requerimiento tiene cierto formato, las actas de contravenciones tienen formatos, ¿no? Tenemos bastantes documentos que ya están con formatos establecidos. Entonces, estos documentos los elabora en base a este formato el fiscalizador, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya, respecto a las consultas, perdón, a las características de lo que es un papel de trabajo, ¿no? Las características son las mismas que hemos aprendido en las otras auditorías, que no tienen ninguna diferencia, ¿no? De cómo tienen que ser nuestros papeles de trabajo. Dentro de las características, identificamos que estos tienen que ser claros, estos papeles tienen que ser concisos, pertinentes, tienen que ser objetivos, ordenados, íntegros y lógicos.
Claros porque deben ser fáciles de comprender, ¿no? Para cualquier persona que quiera verificar. O sea, si a mí me están diciendo, usted debe, qué sé yo, 200 pesos, yo quiero saber, pues, de dónde no voy a agarrar los 200 y les voy a pagar, ¿no? Entonces, cualquier persona, un usuario, debe entender el contenido. Por eso los papeles deben ser claros. ¿De dónde está determinando esos 200? Ah, había sido una factura que no está vinculada ni apropiado. Ah, había sido una venta que no había facturado, ¿no? Entonces tengo que ir identificando. Concisos porque estos papeles de trabajo deben necesariamente, mínimamente contener aquellos datos y aspectos que sean más relevantes, porque imagínense si no la cantidad de papeles de trabajo que tendríamos que elaborar, ¿no? Deben ser pertinentes, se dice, porque estos deben reflejar la información y todos aquellos datos con respecto al trabajo que hemos ido desarrollando. Tienen que ser objetivos, es decir, deben mostrar aquellos hechos, aquellos datos, aquellas valoraciones que integran el hecho imponible, ¿no? Es lo que ha declarado el contribuyente o las omisiones que se puedan haber determinado. Tienen que ser también ordenados, es decir, deben ser archivados bajo ciertos criterios uniformes, coherentes, lógicos, ¿no? O sea, no voy a poner primero, no sé, un dato que después no tiene relación con la siguiente hoja. Asimismo, estos papeles de trabajo deben ser íntegros, es decir, deben estar constituidos, por ejemplo, por testimonios que realmente valoren y establezcan que esos papeles de trabajo son aquellos que corresponden. Y tienen que ser lógicos, es decir, tienen que seguir cierta secuencia tanto lógica como metódica, ¿ya? En realidad, estas características ustedes también ya las conocen porque las han ido viendo en las otras auditorías. Bien, vamos a ver, y es lo que me interesa, cuál es el contenido de estas hojas de trabajo que son lo que ustedes van a empezar a desarrollar. ¿Qué contenido debe tener estos papeles de trabajo? Voy a suponer que este es mi papel de trabajo. Vamos a tratar de usar toda la pantalla. Ya voy a... Voy a suponer que ese es mi papel de trabajo. ¿Qué datos o qué información debe contener mínimamente este papel de trabajo? En primer lugar, debe ir la identificación de impuestos, ¿no? Entonces, aquí en la parte, se dice en el ángulo superior izquierdo, a este lado, deberá identificarse, por ejemplo, lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales. En este caso vamos a suponer que estamos trabajando con la Gerencia Distrital de Trabajo. ¿Sí? Tiene que ir identificando. Asimismo, debe identificar este papel de trabajo el año del POA, de su fiscalización. O sea, de ustedes, por ejemplo, su año del POA, ¿cuándo va a ser? 2019. Su periodo de fiscalización es 2019, pero ¿cuándo están realizando la auditoría? 2022. 2022, ¿sí? El año que están fiscalizando es 2019, pero el POA en el plan operativo anual está contemplado en la gestión 2022 que se realice de la gestión en el periodo de 2019, ¿no? Deben tener aquí el número de orden de fiscalización. Entonces
ustedes aquí deben consignar el número de orden de su fiscalización. También debe llevar en este ángulo superior izquierdo los nombres, apellidos o razón social de su sujeto pasivo fiscalizado. Entonces, nombres y apellidos del sujeto pasivo fiscalizado. ¿Sí? Entonces ahí ustedes deben consignar el nombre de su contribuyente. Por si acaso, esto que estamos mencionando tiene que estar en todos los papeles de trabajo, ¿no? Todos los papeles deben llevar esta estructura. Y también debe estar su número de NIT. ¿Qué número de NIT tiene este contribuyente? En la parte central de nuestro papel de trabajo, ¿sí? Como si fuera un título, se debe consignar el nombre de la cédula, ¿ya? ¿De qué se trata esta cédula? Entonces, como son cédulas que las estamos elaborando nosotros, le podemos bautizar con el nombre que queramos, pero esta cédula tiene que ser lo más claro posible su nombre, o sea, que al leer el nombre yo me tenga que dar cuenta más o menos de qué se trata, más o menos qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces aquí voy a suponer, digamos, que voy a hacer un cuadro de seguimiento de inventarios. Cuando yo les digo cuadro de seguimiento de inventarios, ¿qué ya se están imaginando ustedes? ¿Qué se están imaginando que contiene este cuadro? ¿No se imaginan nada? A ver si yo les pongo cuadro de ventas no facturadas. ¿Qué se imaginan? Nos va a mostrar todas las facturas, todo lo que no ha facturado, nos va a detallar qué falta. Ya estamos imaginando, ¿no? Si me dice ventas no facturadas, con seguridad aquí voy a tener un detalle de todos aquellos montos que me estaría determinando la administración tributaria que ha establecido que yo no haya facturado, probablemente, ¿no? Entonces, al poner el nombre deberíamos ya identificar más o menos de forma clara que cualquier persona, hemos dicho, que pueda decir, ah, esto se trata de esto, ¿no? Inmediatamente después deben identificar lo que es la gestión que se está fiscalizando. En el caso nuestro, por ejemplo, es gestión 2019. Y gestión 2019 y identificar además qué periodos estamos fiscalizando. ¿Qué periodos estamos fiscalizando? Septiembre, octubre, noviembre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019. ¿Sí? No, esto ya lo puedo hacer volar y digamos, directamente pongo y especifico porque estoy poniendo qué año estoy fiscalizando. ¿Sí? Entonces yo tengo que especificar qué gestión estoy realizando y qué periodos específicamente se está revisando. ¿Sí? Inmediatamente después de identificar la gestión, debemos ver la moneda o en qué está expresado. ¿Sí? Por ejemplo, puedo estar haciendo cuadro de ventas no facturadas. Yo podría hacer este cuadro de ventas no facturadas en bienes, en unidades físicas, podría ser en unidades monetarias. Entonces aquí tengo que especificar el tipo de unidad de medida que estoy utilizando. Ya voy a suponer que está en bolivianos. Entonces pongo expresión
expresado en bolivianos. Puedo estar realizando en, qué sé yo, en unidades físicas, entonces ahí pondré especificando y digo en litros, en kilos, en metros, no sé, no tengo que especificar en qué unidad estoy expresando. Entonces todos los papeles de trabajo deben llevar esta estructura por si acaso, ¿no? Y además deben tener la referencia correspondiente del plan de fiscalización. ¿Qué llevo en la parte superior derecha? En la parte superior derecha debo identificar la foliación. Digamos que esta es la número, no sé, 210, ¿sí? Va a llevar la foliación en la parte superior y derecha, la foliación. ¿Sí? Hemos dicho que si es manual, tiene que ser con color azul. ¿Sí? Aquí vamos a poner un poquito más grande, digamos, que es la número 210. ¿Sí? Y si es manual, no solamente tiene que llevar la foliación en numeral, sino también tiene que llevar en literal. Si es manual, tiene que ser numeral y literal la foliación correspondiente. ¿Sí? Asimismo, en esta parte superior derecha debe identificarnos la referencia del papel de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si fuera el impuesto a las transacciones, ya está definido qué iniciales, porque aquí tenemos los alfanuméricos, ¿no? Si fuera el impuesto a las transacciones, vamos a tipificarlos con letras, ¿no? El IVA, por ejemplo, está con la letra, está con la letra B, el IT está con la letra T, ¿no? Y así cada uno de los impuestos se va identificando. Voy a suponer que esta es estoy trabajando del impuesto a las transacciones y es el número, no sé, 28, digamos. ¿No? Me tiene que identificar este papel de trabajo también, es referencia alfanumérica que nos va a servir para la referenciación y correferenciación. Entonces, esto me va a servir para esa referenciación o correferenciación de los papeles de trabajo. Por si acaso, lo último que nosotros vamos a hacer es justamente esta foliación. No es que yo, a mi orden de fiscalización es la 2, le pongo la 2. Esta es la 3, no. Tengo que armar toda mi carpeta de antecedentes, mi cuerpo de antecedentes, y recién cuando todo esté listo, cuando veo que las posibilidades del margen de error sean mínimas, recién en ese momento es cuando nosotros podemos proceder a la foliación, cuando sabemos que todo ya está bien, ¿sí? Asimismo, bueno, y aquí seguramente yo voy a tener todo el detalle, todo lo que yo estoy realizando de mi papel de trabajo, toda la información que quiero mostrar o que estoy desarrollando, ¿no? Les voy a tener ahí toda mi información. Posteriormente nos dice en la parte inferior izquierda, en el ángulo inferior izquierdo, a este lado, debemos consignar el lugar y la fecha de la elaboración de la cédula, ¿no? Entonces, en la parte inferior izquierda, ¿sí? Debo identificar todo lo que es la fecha que he desarrollado. En este caso, entonces, digamos, Cochabamba. Voy a poner la fecha de hoy día, 01 de junio de 2022, ¿no? Identifico primero la fecha. Después voy a identificar cuál es la fuente de la información de la cédula. ¿No? ¿De dónde estoy sacando? Estoy sacando esto de, no sé, del control de terceros, estoy sacando de las pólizas de importación, estoy sacando de dónde, cuál es mi fuente de información para que yo pueda realizar.
¿Cuál es mi base legal? Tengo que identificar. Si me permiten un minutito, por favor. Denme un minutito. Continuamos, por favor, disculpas. Debemos consignar entonces cuál es la base legal, o sea, en qué norma dice o en qué norma me permite establecer, por ejemplo, esta determinación de ventas no facturadas, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar a priori, estaría yo diciendo, digamos, el artículo 12 de la ley 843, ¿no? Que establece justamente sobre ventas no facturadas, o cuál es la resolución normativa, qué artículo dice el decreto, o sea, todo este cuadro que yo vaya a estructurar siempre tiene que tener una base legal, ¿no? Entonces tiene que establecerse exactamente en estas cédulas estos importes que se están determinando y cuál es esa disposición legal, digamos, ¿no? Yo podría decir, se determinó, no sé, determinó ventas no facturadas por bolivianos, digamos, no sé, 10.000, ¿no? Establecidas de acuerdo a, y ahí cito, ¿no? ¿Cuál es la normativa? Puedo citar la ley, puedo citar el decreto supremo, puedo citar una resolución normativa, pero tengo que establecer qué norma me permite determinar estas ventas no facturadas, ¿no? Si amerita consignar, pueden consignar lo que es el objetivo del papel de trabajo, ¿no? Determinar, por ejemplo, en este caso, determinar si el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones correctamente, con sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces tiene que establecer. Y finalmente van a estar, si correspondiere, conclusiones, ¿no? Y se deben establecer cuáles son esas conclusiones que se hayan establecido, cuáles son estas conclusiones que se han generado. Por ejemplo, se han establecido ventas, se ha determinado ventas no facturadas, ¿no? Puedo establecer como conclusión y después debo consignar lo que son las marcas de auditoría. Debo señalar y debo describir el detalle de todas las marcas que hubiéramos utilizado en el papel de trabajo y el significado de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, este significado de cada uno de ellos tengo que establecer. En la parte inferior ya izquierda se debe consignar lo que son los nombres del fiscalizador y del supervisor, ¿no? Y aquí en esta parte inferior voy a consignar en esta parte inferior se debe consignar ya lo que es los nombres y apellidos de todos los, del fiscalizador, ¿no? La firma y nombre y apellido del fiscalizador, la firma y el nombre y apellido del supervisor. Si hubiera algún papel de trabajo que es importante y que reconozca el contribuyente y amerite, podrían pedirle al contribuyente que se los firme los papeles de trabajo, ¿no? Pero generalmente no es necesario, porque, bueno, ya está plasmado con todas estas fuentes, bases legales, informaciones, porque se supone que se está realizando conforme a normativa y siempre respaldado. De aquí es que siempre, bueno, los que han sido también estudiantes míos de tribuno, siempre les digo
cuando nosotros manejamos normativa tributaria, no nos vamos a libros, a autores que pueden servirnos, que pueden, sí, pero desde el punto de vista de aquí ya de una fiscalización, yo no le puedo poner como base legal, por ejemplo, se determinó ventas no facturadas en base al libro de tal autor. Pues me van a decir, ¿quién es ese autor? O sea, ¿por qué me tiene que determinar? O sea, ¿acaso ese autor determina impuestos? Entonces, siempre me tengo que referir a lo que es la ley, decreto supremo, las resoluciones, directamente lo que representan, no a los libros de los autores, ¿sí? Y este es el formato de un papel de trabajo que deben ir desarrollando, que deben ir trabajando para todos los papeles, ¿no? O sea, todos tienen que tener esta estructura, ¿ya? ¿Preguntas, dudas, consultas? Bien, entonces si no hay dudas, vamos a quedar aquí y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Muy buenas tardes, gracias. Hasta luego, Lice.